Hola, artistas de las mates. Vamos a pasar al siguiente punto del tema. Seguimos con las sucesiones y ahora vamos a ver otro nuevo tipo de sucesiones, las progresiones geométricas. Fijaros que las que hemos estado viendo hasta ahora, las que vimos en el punto anterior, fueron las progresiones aritméticas. ¿Qué diferencia hay entre la aritmética y las geométricas? Pues la aritmética íbamos de cada vez que pasábamos de un término al siguiente, íbamos sumando. Pero en la geométrica, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar para pasar de un término al siguiente. Esa es la relación que hay entre los dos términos. Que veáis, fijaros, esta es la fórmula que nos dan. Tenemos un término, pues ese término se consigue multiplicando el anterior por un número, una R, una razón, un número que vamos a llamar razón de la sucesión. La R va a ser la razón de la sucesión y es el número por el que multiplicamos al anterior para conseguir el que nos toca. El término general que veáis de las progresiones aritméticas lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Tenemos una formulita muy parecida a la que teníamos en las progresiones aritméticas, lo que pasa es que ahora estamos multiplicando por la razón. Tenemos cualquier término lo conseguimos multiplicando, es igual a el término número 1, el primer término de la 1 de esta progresión geométrica, multiplicado por la razón elevada a n-1. Es decir, si estamos buscando el término número 9, pues la razón la elevamos a 9 menos 1 a 8. Es el número de la razón elevado a 8. Ahora lo vemos con un ejemplo. Y además la razón se consigue dividiendo un término entre el anterior. Si queremos averiguar la razón de una sucesión, lo que tenemos que hacer es dividir el término entre el anterior. ¿Y eso de dónde sale? Pues despejando de aquí. Si despejamos la R, esto pasa aquí dividiendo y lo tenemos. Tan simple como eso. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí he puesto un par de ejemplos. La primera sucesión. 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues multiplicando, si os dais cuenta, por 2 para conseguir el siguiente término. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y así vamos consiguiendo cada uno de los términos. Entonces, si quisiésemos sacar, por ejemplo, nos dicen el término general, ¿cómo lo conseguimos? Si no sabemos ni siquiera, nos dicen esto es una progresión geométrica y no sabemos ni siquiera la razón que tiene, pero sabemos solo que es una progresión geométrica. Pues podemos conseguir la razón dividiendo un término, como he dicho antes, entre el anterior, el que hay antes, el que nos dé la gana podemos elegir. Por ejemplo, vamos a coger el 16. Pues si queremos averiguar la razón de esta sucesión, hacemos la razón va a ser igual al 16 dividido entre el anterior. ¿Quién es el de antes? El 8, entre 8. 16 entre 8, 2. Con el término que lo hagamos siempre nos va a salir que la razón vale 2. Si cogemos el 8, pues el de antes es 4. 8 entre 4, 2. Siempre nos sale 2. Así se podía conseguir la razón. Ahora, si nos piden el término general, pues simplemente lo único que tenemos que hacer con esta información es coger esta formulita, es decir, a n, cualquier término va a ser el término 1, a1. ¿Quién es el primero de esta sucesión? El 1. 1 por la razón, la r. ¿Cuánto vale la r? Hemos calculado ya, vale 2. 2 elevado a n menos 1. Este sería el término general de esta sucesión en concreto. Fijaros que podemos tener esta misma sucesión, pero con esos números. Pues resulta que hay un pequeño detalle, que es lo que nos encontramos aquí. Es la misma, solo que no aparecen números negativos de vez en cuando. Entonces, fijaros que la única diferencia que hay es que este numerito va a ser negativo. La razón puede que nos salga negativa en algún lado. Siempre podemos tener una sucesión y la misma con números negativos. Si no aparecen números negativos significa que la razón es negativa. Y fijaros que es lo que tenemos. Para pasar del 1 al 2, ¿qué estamos multiplicando? ¿Por qué estamos multiplicando? Pues por menos 2. Para pasar del menos 2 al 4, ¿por qué estamos multiplicando por menos 2? Porque menos 2 por menos 2 ya es 4 positivo, va cambiando el signo. Cuando ponemos el signo así es porque nos va cambiando. Que nos dan esta sucesión y vemos con números negativos y decimos, ¿esto qué raro es? Pues la razón se saca de la igual manera. La podemos conseguir con cualquiera de los términos. Cogemos, como antes cogí el 16, por ahora cojo el 16. Igualmente. Lo divido entre el anterior, menos 8. 16 entre menos 8, ¿cuánto es? Menos 2. Positivo entre negativo, negativo. Vamos a hacerlo de otra manera.
a ver si nos sale de otra manera igualmente. Con el término que cojamos, ahora vamos a coger 32. Pues menos 32, el menos 32 entre 16, que también da menos 2. Lo hagamos como lo hagamos, cogemos los que he dicho antes, el menos 2 y el anterior que es el 1. Sale menos 2. Lo hagamos como lo hagamos, siempre nos sale la razón menos 2. Y ahora vamos a comprobarle, por ejemplo, vamos a calcularle el término general. El término general sería a n, coge esta formulita, el término número 1, ¿quién es? El 1. Por la razón que vale menos 2, que no se olvide, ojo, el paréntesis muy importante, no podemos tener dos signos siempre juntos, uno detrás del otro sin separar por un paréntesis. Y elevado a n menos 1. Así podemos conseguir la razón. Vamos a comprobar que con esto con los números negativos también se cumple. ¿Quién será el término número 1? El A1. El A1 ya sabemos que es 1, pero bueno, lo comprobamos. El A1 se conseguiría como, si este es nuestro término general que nos sirve para sacar cualquier término, el A1 lo conseguimos pues sustituyendo en él 1 menos 1, cuando la n vale 1. Aquí la n vale 1 y aquí la n vale 1. Hacemos cuenta y nos sale 1 menos 1, 0. ¿Cuánto vale cualquier término elevado a 0? Cualquier número que elevemos a 0 siempre vale 1, ¿vale? Eso es una regla que os comenté y os expliqué por qué salía. Pues 1 por 1, 1. Y nos sale 1, que es el término número, el primero. Vamos a ver el segundo término cómo es. 1 por menos 2 elevado a 2 menos 1. Donde hay un n ahora pongo un 2. 1 por menos 2 elevado a 2 menos 1, 1. Menos 2 elevado a 1, ¿cuánto es? Que aquí está la clave de los signos negativos. Menos 2 elevado a 1 es menos 2. Menos, 1 por menos 2, que es igual a menos 2. El segundo número que tenemos. Seguimos por aquí. El tercero. 1 por menos 2 elevado a 3 menos 1. Ahora que nos sale 1 por menos 2 elevado a 3 menos 1, 2. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Menos 2 por menos 2. Pues positivo. 1 por 4. Menos 2 por menos 2 es 4. Entonces nos sale 4. ¿Veis? El cuarto término, el tercer término. Y voy a hacer ya por último el cuarto, para que veáis que se vuelve a poner positivo. Ahora con 4, pues 1 por menos 2 elevado a 3. ¿Qué le pasa a un número negativo cuando lo elevamos a exponente impar? Pues que se le sale negativo. Si el número negativo lo elevamos a exponente par, pues que se pone positivo. ¿Acordáis de esa regla, no? Pues ahora será 1 por menos 2 por menos 2 por menos 2 es menos 8. Y sale menos 8, que es el número que tenemos aquí. Y así podríamos seguir con esta sucesión. ¿Veis la alternancia de signos cómo se consigue? Pues cuando ponemos la razón negativa. Si tenemos la razón negativa, sale negativo. Otro ejemplo. ¿Esta cómo va? Nos fijamos en el ejemplo número 2, esta sucesión. Le he puesto una peculiaridad, que es que no empieza con el 1. Solo que va de 5 en 5, va multiplicando por 5. ¿Os dais cuenta? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Esa es la razón. La razón la podríamos sacar de esa manera. Decimos, razón. Cualquier número, este entre el anterior. Cogemos el 25 y lo dividimos entre el anterior. Y sabemos que la razón es 5. Esa es la manera de sacarla, cogiendo cualquiera de los números. Ahora, término general. AN es igual al primer término. ¿Quién es el primer término? Ahora el 5. Por la razón, que también es 5, elevado a n menos 1. Da igual que la sucesión no empiece, que la progresión no empiece en 1 o en 5, da igual. O que vaya de 2 en 2 y que empiece en 1, o que empezase aquí en 1. Porque ahora fijaros que si le damos al término número 1, calculamos el término número 1, A1, este sería el general, el término general. Pero si calculamos el 1, 5 por 5 elevado a 1 menos 1, ¿cuánto sale? 5 por 5 elevado a 0. ¿Cuánto he dicho que vale cualquier número elevado a 0? 1. 5 por 1, pues 5. Y nos sale el término 1, que es el 5. Da igual que empiece en 1, en 5, en el número que queramos. Siempre nos sale. Y así sería sucesivamente. Y ahora voy a explicar, a comentar un ejemplo, el ejemplo 3, que es uno de los ejercicios más complicados que tenéis en el libro, en la página. Es muy similar al que tenéis en el libro y este lo voy a hacer. Nos dice, calcula el término general de una progresión geométrica, que tiene
términos negativos, nos dice aquí que tiene términos negativos. Entonces va a ser de este tipo, con la razón negativa, se vaya alternando. Y que el término 5, A5, vale ese número, y que el término 9 vale ese número. Vale, ahora, ¿la razón podemos sacarla así directamente como antes? Pues no, porque no tenemos dos términos seguidos. Necesitamos un término y el anterior, pero nos dan el 5 y el 9. No sabemos ni el 8 ni el 4, que serían los que necesitaríamos. Entonces tenemos que montar un sistema de ecuaciones. Para ello vamos a coger el término general, la formulita del término general, y la vamos a sustituir con estos dos términos que son los que tenemos. Tenemos ¿quién? El A5. Voy a poner aquí el término general. Será A1 por R elevado a n menos 1. Ese es el término general. Pues vamos a sustituir con estos dos. El A5, bueno, os lo pongo ya directamente. Vamos a coger el término 5. ¿Cuánto vale el A5? 0,064. Ese es el A5, ¿vale? Por el A1, que no sabemos cuál es, porque no lo tenemos ni nos lo dan. Por la razón, que tampoco sabemos cuál es. Y tenemos que calcularla. Y n menos 1. ¿Cuánto valdrá la n? Pues si estamos usando el término 5, la n vale 5 menos 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el 9. El término 9, ¿cuánto vale? 1,024. Como estamos usando el término general, estamos sustituyendo aquí el 5 y aquí el 9. Y por la razón que no sabemos lo que es, y como ahora tenemos 9 menos 1, porque ahora estamos usando el término 9, pues la n vale 9 menos 1. Ya tenemos el sistema de ecuaciones. Vamos a simplificarlo un poquito. Y ponemos 0,064 es igual a 1 por r elevado a 5 menos 1, que es 4. Y 1,024 igual a 1 por r elevado a 8. Este es el sistema. ¿Qué tenemos? Dos ecuaciones y una incógnita, dos incógnitas, la A1 y la R. Dos ecuaciones con dos incógnitas, pues entonces se puede resolver. Así es que vamos a hacerlo, por ejemplo, por sustitución. Sustituimos en uno y despejamos en otro. Bueno, mejor lo vamos a hacer por una técnica que no lo he enseñado, pero bueno, esta es una especie de reducción en la que vamos, en vez de hacer una restar las dos ecuaciones, lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones es dividirlas, porque lo que nos interesa es que se divida una entre la otra. Así es que las vamos a colocar, esta dividida entre la otra. Aquí lo voy a poner. En vez de sustitución y reducción, vamos a hacer una especie de reducción que sería como dividir una entre otra. 0,064 dividido entre el número que tenemos debajo, 1,024, es igual a esto dividido entre esto, porque de esa manera nos vamos a quitar incógnitas, r elevado a 8. ¿Y esto cómo se simplifica? Pues esta cuenta la podemos hacer simplemente con la calculadora. Hacemos 0,064 dividido entre 1,024 y nos sale 0,0625. Y al dividir esto entre esto, se va a ir el A1 con el A1, ya nos queda solo una incógnita. Y si aquí tenemos r elevado a 4, r elevado a 8, o sea, si cuando estamos dividiendo restábamos los exponentes, y nos queda arriba nada y abajo, arriba nos quedaría un 1, nos quedaría nada, no, nos quedaría un 1, porque dividido entre r elevado a 4. 8 menos 4 nos queda 4 y ya despejamos. ¿Cómo? Este va a pasar aquí dividiendo y este va a pasar aquí multiplicando y se queda ya solo, y este lo vamos a pasar aquí dividiendo. Nos quedaría ese número, voy a seguir por aquí. 1 dividido entre 0,0625, que nos sale 16. R a la cuarta es igual a 16. ¿Y ahora qué hacemos para despejar la R? Pues
la raíz cuarta, ¿vale? Raíz cuarta de 16, ¿qué número multiplicado 4 veces por sí mismo da 16? Pues tenemos dos números, dos soluciones. Como tiene índice par, tenemos el 2 y el menos 2. Si hicieseis con la calculadora, lo podríais hacer de la siguiente manera. Bueno, yo sí puedo... Vale, sí, tendríamos que hacerlo así. Para resolverlo con la calculadora. Esto es lo mismo que poner 16 elevado a un cuarto. ¿Acordáis de las propiedades de la potencia y de las raíces, ¿vale? Es lo mismo que poner raíz cuarta de 16, es lo mismo que poner 16 elevado a un cuarto. Pues si lo ponemos aquí así, 16 elevado a 1 partido 4, es lo mismo que hacer la raíz cuarta. Le damos igual y nos sale 2. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el índice es par y tiene dos soluciones. El 2 no sirve y el menos 2 también, porque menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2 da positivo de 16. Así es que ya tenemos la razón. Pues si sabemos ya la razón, tenemos que tener en cuenta, nos dice, calcula el término general de una progresión aritmética que tiene términos negativos. Por tanto, ¿con qué razón nos quedamos? Esta no, nos quedamos con la negativa, porque nos lo dice en el enunciado, ¿vale? Y ya, por fin, ponemos el término general. AN va a ser A1 por... Ah, bueno, pero A1 todavía no lo tenemos. Perdón, nos falta, no hemos terminado todavía. Nos falta calcular el término A1. El término A1 lo podemos calcular ya haciendo sustitución, como ya sabemos lo que vale la R, que vale menos 2, sustituimos en cualquiera de estas dos ecuaciones, la que más os guste. Voy a coger la primera, 0,064 A1 por R, que vale menos 2, elevado a 4. Y ya despejamos A1. A1 es igual a 0,064 dividido entre menos 2 elevado a 4. Hacemos cuentas con la calculadora. 0,064 dividido entre, pongo menos 2 con su paréntesis elevado a 4 igual a 0,004. 0,004 puede ser el primer término de la sucesión. El primer término será positivo y el segundo negativo, el tercero positivo, el segundo negativo. Le pasará lo mismo que antes. Entonces el término general va a ser, como ya sabemos, A1, 0,0404 por la razón que vale menos 2, que la hemos calculado antes. Ya tenemos razón y término 1. Término 1 y razón, menos 2 elevado a n menos 1. Y esta es la solución del ejercicio, ¿vale? Este es el término general. Un poco más complicado, pero bueno, que los otros. Tenéis que no se olvide, tenéis que hacer sistema de ecuaciones y resolver el sistema con ese método que os he enseñado ahora mismo. Hasta luego, chicos.